Hoy nuevamente el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador toma el micrófono para dar un discurso que no le cayó nada bien a los opositores. Desde el centro de la Ciudad de México, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, llegan miles de simpatizantes del partido Morena para el cierre de la gira nacional del partido, después de recorrer todos los estados de la República Mexicana, donde se busca obtener más de 10 millones de militantes en un solo año y posicionarse como el partido más grande de México, encabezada por Luisa María Alcalde Luján. Si bien el movimiento encabezado por Morena obtuvo 36 millones de votos en junio pasado, el partido Morena actualmente tiene 2.3 millones de afiliados, menos de una cuarta parte de su meta, y ahora, con la nueva afiliación, destrozará sin duda alguna a los partidos políticos que ya tienen años en México. Ante este tenor, el hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador dio un poderoso discurso. Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización de Morena, dijo que no defraudará a su padre y seguirá su legado defendiendo sus ideales y siempre andar con los de abajo, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Escuchemos este mensaje que hizo retumbar la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, de la Ciudad de México. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, es un honor y un orgullo estar aquí con todas y todos ustedes. Es un orgullo porque, aunque desde muy joven aprendí a trabajar en política organizando desde abajo y con la gente, no suelo dar discursos o hablar en público. Agradezco la oportunidad de hacer uso de la voz en esta histórica ocasión, pero sobre todo en esta plaza tan importante en la historia de nuestro país. Nunca olvidaremos este histórico lugar de nuestra ciudad, porque fue aquí donde cientos de jóvenes dieron su vida por abrir camino a las nuevas generaciones y para construir un país mejor. Nosotros nos debemos a esos jóvenes y estamos donde estamos por esos jóvenes. Por eso, desde aquí decimos con mucho respeto que no olvidamos y que el 2 de octubre no se olvida. Aprovecho el uso de la voz para desde aquí hacer con ellos y con ustedes el compromiso de que no les vamos a fallar. Desde mi trinchera como secretario de organización de nuestro partido, me comprometo a trabajar y a dar todo mi esfuerzo para seguir construyendo juntos el país y el partido que soñamos cuando iniciamos nuestra lucha. Como nueva generación, debemos estar agradecidos con quienes estuvieron antes de nosotros. No se nos olvida que en esta misma plaza, hace 12 años, refrendamos, junto con Andrés Manuel López Obrador, nuestro compromiso de seguir luchando en contra del autoritarismo y por la democracia. Con él
Hicimos historia, ganamos la presidencia de la República y con su gobierno se sentaron las bases de la cuarta transformación de la vida pública de México. Ahora, el compromiso de todos, y repito, de todos, no solo de su servidor, debe ser cuidar ese legado y seguir luchando juntos por construir el segundo piso de la cuarta transformación de la mano de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Cuidar el legado y aportar a la transformación del país pasa por construir partido. Un partido fuerte del tamaño de la simpatía y el apoyo que tiene. Pero también y sobre todo pasa por cuidarlo mucho. Es por eso que en esta plaza quiero hacerles dos propuestas. La primera es que ayudemos todos a consolidar a nuestro partido haciendo comités en todas las secciones de nuestro país, pero sobre todo afiliando y credencializando el próximo año a 10 millones de ciudadanos libres y conscientes que quieran seguir siendo o quieran convertirse en protagonistas del cambio verdadero. La segunda es invitar a todas y a todos a que nos mantengamos unidos, que no olvidemos que aunque actualmente la oposición se encuentra moral y políticamente derrotada, el más grande riesgo que tenemos es fortalecerla con nuestra división interna. Sabemos que la unidad no es algo que se consiga por decreto. Es por esto que trabajaremos todos los días desde el Comité Ejecutivo Nacional para fomentarla. El nuevo Comité Ejecutivo Nacional no será nunca el que genere con malas decisiones políticas dicha división. Lo mismo les pido desde aquí a toda nuestra militancia. Nos van a ayudar a afiliar y a cuidar la unidad en nuestro partido. Aprovecho también y sobre todo para pedirle lo mismo que ustedes aprobaron a nuestros liderazgos y dirigentes. Se vale aspirar a candidaturas y cargos de elección popular, pero nunca se valdrá poner por encima del interés común el interés personal. Amigas y amigos de la Ciudad de México, antes de terminar mi intervención, no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecerles. Yo y mi familia seremos tabasqueños de nacimiento, pero nos consideramos chilangos por adopción y por convicción. Esta ciudad nos dio todo y le debemos absolutamente todo. Por eso le dedicaré mi vida y siempre lucharé por su bienestar, pero sobre todo por los más pobres, porque como siempre nos enseñaron, amor con amor se paga. ¡Viva la Ciudad de México! ¡Viva Morena! ¡Viva Clara Brugada!
¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva México! Muchas gracias. Agradecemos las palabras del compañero Andrés Manuel López Beltrán. Y ahora le pedimos amablemente al director del Instituto Nacional de Formación Política nos dé unas palabras, Rafael Barajas El Fisgón. Compañeras y compañeros, se ve, se siente, Claudia está presente, muy bien, está presente. A ver, compañeros, les quiero plantear una cosa muy breve. Estamos efectivamente, como dijo Héctor, viviendo un momento extraordinario de nuestra historia. Estamos viviendo un tiempo absolutamente estelar. Nunca en tan poco tiempo los mexicanos habíamos avanzado tanto como lo hemos hecho en estos 6 años y nunca nos había ocurrido que habíamos tenido una transición tan tersa y nunca había pasado que la transformación fuera tan profunda. Estamos sufriendo transformaciones importantes a nivel cultural. Este es un país de machos y hoy es tiempo de mujeres. Es un orgullo que tengamos una presidenta, es un orgullo que tengamos una gran jefa de gobierno, es un orgullo que tengamos una dirigente nacional de la calidad de Luisa María. Es una cosa excepcional la que estamos viviendo. Sin embargo, yo solo quiero advertir lo siguiente. Lo que estamos sacando adelante es frágil todavía. Vamos a contrapelo del resto del planeta. En el resto del mundo es el fascismo el que está reviviendo el neoliberalismo y nuestros fundamentos, si bien son importantes y son profundos, siguen siendo frágiles. Es cierto que la oposición está muy disminuida, pero eso no quiere decir de ninguna manera que esté derrotada. Tenemos que, entre otras cosas, consolidar la reforma al Poder Judicial. Eso es una tarea que está todavía pendiente y que tenemos que cerrar. Vamos por el mejor de los caminos posibles, pero lo tenemos que concluir. Tenemos también que construir un discurso que vaya más allá del discurso dominante de los medios que busca desinformar y necesitamos superar ese gran aparato de desinformación que conforman los grandes medios masivos de comunicación. La tarea que tenemos por delante sigue siendo muy importante y es muy sencilla. Y termino con esto. Necesitamos reforzar la organización de nuestro partido. Y eso es algo que está haciendo ya claramente la dirigencia a nivel nacional. Y ahora amablemente le pedimos que haga uso de la voz a la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida. Buenas tardes, ¿cómo está ese ánimo de la Ciudad de México? De todas las delegaciones de Xochimilco, de la GAM, de Azcapo, de la Gustavo Madero, de todo, de Iztapalapa, claro, de las Iztacalco, Milpalta, de todas las 16 alcaldías, que Tláhuac también, por favor, de Tlalpan y de todas las 16 alcaldías de esta bella Ciudad de México. Qué maravilloso estar en esto que alguna vez Paco Ignacio Taibo le llamó en esta plaza la fiesta de lo colectivo. Es esto, esta fiesta de lo colectivo. Saludo a este gran presidium que admiro en demasía. Deberían de saber la emoción que tengo de estar compartiendo presidium con todas y con todos ustedes. Y también la emoción personal, se los he de decir. Es un gran honor estar en esta plaza pública que hace algunos años vio cómo miles de jóvenes, le decíamos al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, no está solo. Y somos miles de jóvenes que buscamos y que lo realizamos, luchar a su lado para sacar adelante a nuestro país. Como nos llamó Andrés Manuel López Obrador en ese mayo de 2012, estamos aquí las juventudes de la generación de la transformación. Aquí estaba yo, a esta altura también,
junto a muchos y muchas de mis compañeras y de mis compañeros que ahora tenemos el honor, pero sobre todo la gran responsabilidad de dirigir este movimiento. Estaba yo aquí entre el público, pero en este templete está la que ahora es nuestra dirigenta, Luisa María Alcalde, llevando a todas las juventudes del morenaje adelante, ya, insisto, esto en 2012. Y también estaba aquí nuestro ahora secretario de organización, Andrés Manuel López Beltrán. Y muchas y muchos de ustedes, ¿quién estuvo aquí en Tlatelolco de 2012? Levante la mano, este encuentro de juventudes. Aquí estábamos. Ahora estamos aquí como un partido movimiento organizado, con bases, con mística, con principios, pero sobre todo con la firme convicción de que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Con esa fuerza y con ese ímpetu logramos por la vía pacífica tener al mejor presidente de la época actual, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un honor estar con Obrador siempre. Y con ello, iniciar la cuarta transformación de nuestro país. Vamos todos. Estar con Obrador. Es un honor estar con Obrador. El pueblo de México nos dio su plena confianza y su total respaldo. Con Andrés Manuel empezó el humanismo mexicano, de la mano de la austeridad republicana, la soberanía alimentaria, la independencia energética, la democracia real, la revocación de mandato, los programas de bienestar como derechos constitucionales, grandes obras como el Tren Maya, las refinerías, todo esto en beneficio del pueblo y muchísimo más. Ahora, el respaldo del pueblo al proyecto de la cuarta transformación de la vida pública de México nos ha permitido tener a la primera presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien a paso firme, y mucho respaldo popular, porque no solamente es la primera, sino que es la más votada, consolida el segundo piso de la cuarta transformación. Ahora, Morena es la primera fuerza política de nuestro país, así como uno de los partidos políticos más grandes de América Latina y del mundo. Pero sobre todo, y que nunca se nos olvide, somos un movimiento con un proyecto vivo, presente en las plazas públicas, en el casa por casa, de la mano de las causas justas y sobre todo con un profundo amor para México, que nunca se nos olvide que somos el Movimiento de Regeneración Nacional. En este contexto es que hace poco más de 2 meses asumimos la dirigencia de nuestro movimiento bajo el liderazgo de nuestra presidenta Luisa María Alcalde y de todo este maravilloso Comité Ejecutivo Nacional que hoy aquí también nos acompaña. Y hemos hecho varias tareas y les voy a contar rápidamente porque el solecito está bueno, porque somos de piel morena, pero también está bueno el sol. En estos 2 meses hemos atendido 9 elecciones extraordinarias en 5 estados. Renovamos la Comisión de Elecciones, de Encuestas, de Honestidad y Justicia y de igual manera renovamos todas las vacantes de los comités ejecutivos estatales, realizando asambleas en 28 estados con vacancias, renovando 91 carteras vacantes, entre ellas 16 presidencias y 75 secretarías, de las cuales en las presidencias fueron electas 11 mujeres y 5 hombres, dándonos ahora a nivel nacional, porque es tiempo de mujeres, un total de 20 mujeres presidentas de Morena y 12 hombres presidentes de los comités ejecutivos estatales. Cabe agradecer a todo el equipo que estuvo tras de esta buena misión durante estos días. Pero esta renovación no fue la excepción en la Ciudad de México, en donde el pasado 24 de noviembre se renovó el Comité Ejecutivo Estatal, que seguramente ustedes ya lo han de conocer, pero si no lo conocen, les voy a presentar a quienes se renovaron muy rápidamente. Quedó como presidente del Comité Ejecutivo Estatal nuestro querido Héctor Díaz Polanco. Como secretaria general, Alicia Barrientos Pantoja. Como secretario de organización, Gerardo Trejo.
Como secretaria de Finanzas, Benita Ramírez Orduña. Como secretaria de Mujeres, Fanny Sapp Estrada. Como secretario de Formación, Francisco Muñoz Trejo. Y todas las demás compañeras y compañeros que ya venían cumpliendo sus tareas. Y estas renovaciones las hicimos porque era fundamental que las y los compañeros entreguen cuerpo, alma, corazón, tiempo completito a las tareas organizativas y de movimiento de nuestro partido. Y porque muchos otros compañeras y compañeros se fueron a asumir tareas igual de cuarto transformadoras, al asumir tareas dentro de los gobiernos, dentro de la Cámara local, dentro de la Cámara de Diputados o senadoras o senadores. Ahora, después de estos 2 meses, podemos decir que todos los comités ejecutivos estatales de todo el país están totalmente completos. Lo otro que les quiero compartir es que en esta primera gira realizamos en todo el país un refrendo. ¿A qué? A los principios obradoristas y cuarto transformadores con el decálogo para las autoridades emanadas de Morena. A ver, ¿quién lo tiene aquí a la mano, su decálogo? Que aparte nos sirvió de sombrita. Aquí hay unos también. Aquí también lo tiene nuestro querido Pedro Miguel, que aparte también está detrás de estos documentos. Un aplauso fuerte para Pedro Miguel, que aquí también nos está acompañando. Y quien no, también lo vimos allá a la entrada. Este decálogo para autoridades emanadas de Morena no les va a parecer muy extraño quien ya lo ha leído, porque es la manera en la que el licenciado Andrés Manuel López Obrador hizo su gobierno y es la manera en que la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo también su gobierno. Este decálogo en esta gira, ahora ya en los 32 estados, se distribuyó en más de 600 síndicas y síndicos, más de 3,000 regidoras y regidores, más de 760 presidentas y presidentes municipales, más de 450 diputados y diputadas locales, 250 diputados federales, 66 senadurías, 23 gobernaturas, dando un total de más de 5,000 autoridades emanadas de Morena por todo el país. Este decálogo que se distribuyó también fue aprobado en las plazas públicas y erradicar privilegios de las y los funcionarios. Ningún funcionario gana más que la presidenta de México, ¿de acuerdo? 3. Somos demócratas. Cuando existe alguna duda, conflicto o alguna decisión difícil, se le consulta al pueblo, porque con el pueblo todo. 4. Se informa de manera periódica y con absoluta transparencia el destino de los recursos públicos. 5. La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo, al sectarismo ni a los aviadores. ¿De acuerdo? 6. En los equipos de gobierno hay el mismo número de hombres y de mujeres. Y claro, se le da paso a las juventudes. ¿De acuerdo? 8. Los recursos públicos, la inversión pública en infraestructura y programas siempre están enfocados en las y los que menos tienen, porque por el bien de todas y todos. 8. Los servicios públicos se fortalecen y mejoran, no se privatizan, se respeta la naturaleza, las reservas naturales por encima de los intereses privados. 9. En ningún caso la policía se utiliza para reprimir al pueblo y hay una línea muy clara y divisoria entre las autoridades y el crimen organizado. ¿De acuerdo, verdad? Y 10. Y va dirigido para todas y todos, desde síndicos hasta gobernadoras, senadoras, diputados, todas y todos. El poder se ejerce con humildad. No hay espacio para banalidades. Le pregunto a esta asamblea pública de la Ciudad de México, ¿aprueban el decálogo para las autoridades de Morena? Pues ahora ha quedado aprobado ya en todo el país, en 32 estados. Esto, un aplauso a todos ustedes, porque es importante que lo firmen, es importante la foto para el Face, pero sobre todo lo principal es que lo cumplan, que todas y que todos cumplan este decálogo y que la militancia y el pueblo de México vigilen que así sea. Porque recordemos que el pueblo lo sabe y el pueblo pone y el pueblo quita también. Así pues, esta firma nos prepara también para ganar los próximos procesos electorales, porque no podemos gobernar sin ganar elecciones, pero tampoco podemos ganar elecciones si no gobernamos bien.
Me despido recordando que somos un movimiento de territorio y que aquí está su dirigencia que camina, que trabaja y que hace la revolución de las conciencias, buscando siempre que el partido sea el instrumento del movimiento y que así logremos que durante 20, 50, 100 o muchos años más, Morena siga siendo la esperanza de México. Muchísimas gracias. Agradecemos a la compañera Carolina Rangel por sus palabras y ahora, compañeras y compañeros, les pedimos pongamos atención a las pantallas porque les tenemos preparado un video. Muy bien, nos vamos ahora a hacer uso de la voz de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, militantes, dirigentes, amigas, amigos de Morena. No saben el gusto, el orgullo que nos da estar en esta plaza, cerrando este recorrido nacional que nos ha enseñado muchísimo. Hemos estado por todo el país, encontrándonos con nuestra militancia, con las mujeres, los hombres que han hecho de este movimiento un movimiento imparable, y que el día de hoy estemos aquí en la ciudad, ni más ni menos que en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, pues obviamente que no podía cerrar mejor. Una plaza que muestra sin lugar a dudas la resistencia de la juventud, la lucha por la educación, por la libertad, por la democracia, pero al mismo tiempo que es un símbolo del autoritarismo, de la represión del antiguo régimen, que nunca se nos puede olvidar. Aquí ya se dijo, hace 12 años acompañamos al presidente López Obrador. Muchas y muchos de ustedes levantaron la mano, estuvieron presentes en ese evento que marcó a nuestra generación. Un evento profundamente emotivo en el que hicimos un homenaje a los del 68. Así que hoy regresamos a esta plaza y venimos a convocarles, a convocar a todas, a todos ustedes, a que sigamos luchando por las mismas causas. Venimos a convocarles a que todos y todas nos comprometamos a nunca perder la brújula, la mística, el sentido y la esencia de nuestro movimiento. A que hoy, en la victoria, después de los triunfos contundentes, en medio del crecimiento vertiginoso y la enorme confianza que hoy tenemos de la gente, es cuando más alertas tenemos que estar, cuando más tenemos que actuar con humildad, sin arrogancias, sin prepotencias, conscientes de las razones que nos llevaron a todos y a todas nosotros a crear este partido, a crear Morena, a nunca olvidar cuáles fueron esos objetivos que nos juntaron a millones de la mano del presidente López Obrador, que era preocuparse por los más débiles, aliviar el dolor de los que sufren, acabar con la pobreza, reducir la desigualdad, crear juntas y juntos un país donde la gente pudiera aspirar a ser feliz, donde pudiera aspirar a vivir en paz. Venimos hoy a convocarles a hacer conciencia de lo que somos parte, pero también de la responsabilidad que compartimos todas y todos los aquí presentes de cuidar a Morena. Deténganse por un segundo a pensar qué sería de este país si no existiera Morena. ¿En manos de quién dejamos a la patria?
a las generaciones actuales, pero también a las futuras. La opción de la oposición, que aquí ya se dijo, está moralmente derrotada, no es opción. Así que no podemos hoy confiarnos, no podemos equivocarnos. Al contrario, hoy es cuando debemos estar más alerta, salir a las calles, abrir nuestro movimiento, a que se sumen millones, fortalecer un Morena, porque no vamos a construir un Morena para el 27, no queremos construir un Morena para el 2030. Aquí debemos comprometernos a construir un Morena para las próximas generaciones. Les pregunto, ¿están dispuestos? ¿Están de acuerdo? ¿Podemos comprometernos a eso? Muy bien, ya tenemos el método. Esta ciudad, 900,000 mujeres y hombres capitalinos que fortalezcan a Morena. Y también credencializar y también regresar a repartir el periódico Regeneración para acabar con el sesgo informativo, regresar al origen. Ese es nuestro rumbo. Y cuando lleguen las candidaturas, que empieza de repente ahí a levantarse los ánimos, ya también sabemos cuál es el método ideal. Ya sabemos que hay que regresar, número 1, a la tómbola para todas las plurinominales. ¿Están de acuerdo? Que la locataria de un mercado, que el maestro, que la maestra sean los que nos representen en el Congreso, porque nos han representado muy, pero muy bien. Y todo aquel que quiera participar a través de las encuestas. ¿Por qué? Porque deben ser las capitalinas, los capitalinos, los que decidan quiénes son los mejores perfiles de nuestro movimiento. ¿O quieren que aquí la cúpula del partido se ponga de acuerdo? Encuestas, que la gente decida, y eso nos va a generar mucha, pero mucha unidad. Así que tenemos claro el camino y también tenemos ejemplo. Miren ustedes, hace menos de 3 meses terminó el mandato del presidente que más ha querido este país, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese extraordinario presidente que, a pesar de todas las adversidades, de todos los obstáculos, logró, a través de la revolución de las conciencias y de la suma de millones de mujeres y hombres, consolidar la cuarta transformación, demostrarnos que otro país, otra forma de hacer política y de gobierno, sí era posible. Nos dijo, acabando con la corrupción, la enorme corrupción y los negocios que bastante hicieron enriquecer a una cúpula, y que si acabábamos no solo con la corrupción, sino con los privilegios del gobierno, alcanzaba, que no era un asunto de dinero. Y vean ustedes, en 6 años, ¿cómo de que no había recursos? Alcanzó, no para programas sociales, para derechos sociales, para las pensiones de adultos mayores, para que todas las familias con algún miembro con discapacidad pudieran acceder a una pensión, para apoyar a los estudiantes, a todos, pero a los de bachillerato, a los jóvenes que tenían que salirse de la escuela a ayudar en sus familias, para apoyar a los que no tenían trabajo, a las campesinas, a los campesinos. Piensen ustedes cómo alcanzó y cómo hubiese sido si desde hace años esto hubiese cambiado. ¿Cómo es que alcanzó para todo lo que se construyó? Infraestructura. Con el presupuesto honesto se crearon trenes, puertos, aeropuertos, refinerías, carreteras, hospitales. ¿Cuántos centros de riego, presas? Toda una infraestructura que ha sacado a nuestro país adelante. Y hoy que el presidente se retira a seguir luchando, pero ahora desde la escritura,
Con él acaba una etapa histórica. Pero para nuestra fortuna, porque en esto también se requiere suerte, millones de mexicanas y mexicanos decidieron por la continuidad. Inicia una etapa histórica igual de importante, el segundo piso de la Cuarta Transformación, de mano ni más ni menos que de la primera mujer presidenta de nuestro país, una mujer extraordinaria, Claudia Sheinbaum Pardo, que nos hace sentir sumamente orgullosos. Es una científica, madre, abuela, dirigente política, gobernante extraordinaria de esta ciudad, pero sobre todo una mujer de buenos sentimientos. ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos? De entrada porque emanada de nuestro movimiento y que no lleva ni 3 meses y ya nos ha representado con enorme altura y orgullo a nuestro país frente al mundo. Ya inició los nuevos programas, lo saben ustedes, reconociendo a las mujeres, ya inició la inscripción para todos los estudiantes de secundaria, los censos para la salud casa por casa y, aparte de toda la aprobación de las reformas, saben ustedes, ¿no?, que el miércoles pasado anunció que seguirá incrementándose el salario mínimo, la dignificación del salario en el segundo piso de la Cuarta Transformación. Así que no podemos sino estar a la altura para respaldar a nuestra presidenta. Lo mismo con nuestra jefa de gobierno, Clarita Brugada. Apenas unos meses y ya impulsando apoyar a los estudiantes universitarios, el sistema de cuidados, tanto ha avanzado y lleva unos meses al frente. Así que el compromiso de todo Morena será ese, organizarnos, estar a la altura para apoyarlas a ellas y a ellos. No podemos y no tenemos el derecho a fallarles. Concluimos, porque ya muchos de ustedes tienen un rato aquí, y le concluí como párrafo de la carta que nos dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes de irse nos dejó una carta muy bella a todos los... Yo les voy a compartir solamente la parte final. Dice así, escuchen bien. Antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones del pasado florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador hicimos historia y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la seguiremos haciendo. Así que, como siempre hemos dicho y vamos a decir que es un honor y siempre será un honor estar con Obrador, hoy que es tiempo de mujeres, decimos que es un honor estar con Claudia hoy. ¡Que viva la Cuarta Transformación de la vida pública de México! ¡Que viva Morena! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Y que viva México! Muchas gracias a nuestra presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. En este momento vamos a llevar a cabo
la firma del decálogo para las autoridades emanadas de Morena, por lo que se solicita la presencia de la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, el senador Gerardo Fernández Noroña, la senadora Cintia Ileana López Castro, el diputado federal Julio César Moreno Rivera y la diputada local Xóchitl Bravo Espinosa. Agradecemos a toda la militancia que baje las banderas para que se pueda registrar la firma de nuestras autoridades locales. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros legisladores. Continuamos con la firma de los 100 postulados morenistas. Pedimos a los siguientes militantes y fundadores de Morena se acerquen para suscribirlos: Fernanda Fregoso, Manuel de Jesús Moyers, Cecilia Hernández y Andrés Parras. Ahora pedimos a toda la militancia de la Ciudad de México ponerse de pie, descubrirse la cabeza y entonaremos nuestro glorioso himno nacional. ¡Subamos las banderas, querida militancia de la Ciudad de México! Con este último acto damos por concluida la Asamblea Informativa de la Ciudad de México. Agradecemos mucho su amable presencia.